夫妻俩惊恐地发现，他们竟然把儿子给弄丢了。而这里可是远离人烟的荒山野岭，焦急的父亲却将矛头对准了妻子。No sé por qué te hice caso. ¿Te parece poco lo que pasó? Pero una cosa es castigarlo y otra muy distinta a esto. Esto no estuvo bien. Fueron solo 2 minutos, Mateo. Por reloj. 原来就在几分钟前，因为儿子犯了一个错误，母亲安娜为了惩罚他，将其扔在半路上，然后带着丈夫开车离开。原本只是想吓唬一下儿子，然而2分钟后，等他们认为惩罚够了，再次返回原地时，却发现这里早已没有了儿子的身影。两人将附近都找了一圈，却一无所获，只有一顶帽子被扔在地上。只是与焦急的父亲不同，母亲安娜却异常冷静，她认为儿子一定就藏在附近，正悄悄观察他们焦急的样子。她认为儿子和她一样，也在惩罚他们。于是身为母亲的她，用出了以往百试百灵的方法。Si no sales de tu escondite, te voy a dejar un mes sin tablet. ¿Me escuchaste? Un mes completo. 只是这并没有任何作用，空荡的森林中依然没有儿子的身影。焦急的父亲再也忍受不住，开始指责妻子平时总这么严厉，并拿出手机准备报警。安娜见状立马阻止了他，孩子是他丢下的，如果警察介入，就会对他展开调查，这样会破坏他以往一直维持的好母亲身份。于是安娜拿出了最后的杀手锏。¿Qué estás diciendo? Ana. Ya, Luca, ganaste. Si sales ahora de tu escondite, vas a poder jugar con la tablet hasta que lleguemos a la casa de los abuelos, ¿dale? Solo nos vas a tener que pedir perdón a tu papá y a mí por lo que hiciste y después vas a poder jugar todo el camino. Ana, para. Espera. 面对这种荒唐的举动，父亲再也忍受不住，不顾安娜的阻拦，毅然决然地选择了报警。安娜对此很生气，认为他是在小题大做，儿子一定就在附近盯着他们的一举一动，等他玩够了就会自己出来的。对于从始至终都没有表现出一丝着急的妻子，丈夫很不理解，她可是孩子的亲生母亲啊，于是再次埋怨她当时的做法。Bueno, es que a lo mejor no entendió que solo queríamos darle un susto, porque esa era tu idea, ¿no? Lo que hizo fue muy fuerte, Mateo. Sí, pero es un niño. Un niño que tiene que aprender a que le pongan límites. A escuchar un no y aceptarlo. No puedo creer que vamos a tener esta discusión ahora. ¿En serio? No te preocupes. 丈夫简直不敢相信，他发现眼前这个妻子越来越陌生。两人教育孩子的理念本就不同，母亲认为做错事就必须惩罚，原则问题绝不能让步，而父亲则认为孩子还小，需要温柔的引导。他们开始翻起了旧账。当初儿子想要去游乐场，因为一些事情两人不能带他去，父亲的做法是让儿子玩手机，从而阻止去游乐场，而母亲则认为玩手机也是不应该的，不能去就是不能去，两人谁也不能说服谁。于是气愤的父亲独自进入丛林中继续寻找儿子，而安娜则淡定地回到车旁，等待警察的到来。这时外婆的电话打了过来，询问他们为什么还没到。安娜不敢将儿子失踪的事说出来，只好撒谎说是因为路上堵车，可外婆却执意要孙子选择晚餐的主食。La abuela pregunta si prefieres hamburguesa o pizza. Dice que hamburguesa. 没过多久，接到报警的警察就赶了过来。这里每年都会出现这种事情，他们对此很有经验，通过失踪的原因就能基本确定搜寻区域。然而安娜为了掩饰自己的过错，还是选择了撒谎。她表示儿子是因为到森林里上厕所才失踪的，期间两人一直在这里没离开过，而父亲并没有拆穿。他认为只要将儿子失踪的事实表达出来就可以了。安娜为了表现出自己没有失责，还撒谎说自己编造了这里有美洲狮出没，警告过儿子不要乱跑。Sí, sí, hay pumas. Pocos, pero hay. ¿Cómo? Sí, no hay mucho. Con el tema de la sequía están bajando cada vez más seguido. 随后安娜将捡到帽子的位置说成是最后见孩子的地方。警员根据这些信息确定孩子是在森林中迷路，基于时间和年龄将搜寻区域定在周边2公里左右，然后让搭档在附近寻找一番。而且他们也有搜救犬，只是正在赶来的路上。两人也被要求离开森林，待在公路上，因为他们的气味会扰乱搜救犬，还被警员郑重警告千万不要添乱。现在已经是下午，如果拖到晚上，救援难度将增加数倍，而且这里的昼夜温差非常大。他们的儿子还只穿了一件单薄的短袖，
父亲听到这些后更加担心，他想要将真相告诉警察，却被安娜极力反对。¿Qué sacamos diciéndole eso a la vaca? Asegurarnos que tienen todos los datos para encontrar a Lucas a tiempo. Sí, pero también nos van a investigar a nosotros. Como si nosotros hubiésemos hecho algo malo, ¿no has pensado en eso? No, no pensaba en eso. Ahora lo único que me importa es que encuentren a Lucas antes de que se congele. 这时安娜想起儿子是有一件外套的，只是不确定有没有穿在身上。为了安抚丈夫，便拿出儿子的书包确认。可令他们失望的是，外套被留在了书包里。这时，里面的一本书引起了安娜的注意。这本书是她特意买给儿子看的，但由于里面只有文字，没有图画，儿子很讨厌它，每次都是安娜硬逼着他看。可这次出门，儿子却将这本书随身携带，这让安娜的心里有了一丝欣慰和愧疚。然而翻开书本后，里面却全是儿子发泄式的乱涂乱画，还有不少被撕坏的地方，这让刚产生一点愧疚的母亲再次疯狂起来。Me odia. No, no Sí, diga sí, me eso, odia. no. Me odia. Está haciendo esto para castigarme, ya te dije. El Lucas es capaz, ¿eh? Es capaz de esto y de mucho más. Meses diciéndote que hay que llevarlo al psicólogo. Meses, Mateo. El Lucas no es solo un niño inquieto y súper inteligente como crees tú. Yo convivo con él muchas más horas que tú y hace cosas que no son ¿Pero normales. de qué estás hablando? ¿Estás de esto? De lo que pasó en el auto, que sigo, de verdad, No, sigo. está bien. ¿No ya. quieres que te haga No, una...? está bien. Está bien, ya. Lucas tiene problemas con la autoridad y conseguir las reglas. Sí, ok. Es un niño rebelde. Pero no necesita ni un psicólogo ni una psiquiatra. Lo único que necesita es una mamá menos estricta que no lo esté criticando todo el tiempo. Ándate a la puta mierda.警员看到他们在吵架，赶紧过来安抚。这时，地上的刹车印引起了他的注意。通过痕迹判断，正是眼前这辆车急刹引起的。身为警察的他，立马意识到事情并没有这么简单。这两个人在撒谎。询问之下，父亲赶紧一股脑将真相都说了出来。原来当时儿子想要到森林里拍照，可他们必须在晚餐前赶到外婆家，不能停下来浪费时间。被拒绝的儿子便开始不停地吵闹。最后更是在车辆行驶中解开安全带，冲到还在开车的安娜身上，挡住了她的视线。安娜这才紧急踩下刹车，留下了这道刹车印。她认为儿子的这种行为非常危险，已经威胁到了一家人的生命安全。为了惩罚他，便将其扔在路边，然后开车离开，想要吓唬他一下。然而仅仅过去2分钟，两人再次赶回来后，却发现儿子不见了。Bueno, mire, lamentablemente con esta nueva información que usted me entrega...Tengo que decirle que hemos perdido minutos valiosos de búsqueda. Pero su compañero lo está buscando y los perros vienen en camino. A ver, señor, le repito, con esta nueva información que usted me ha dado, tenemos que cambiar las vías de acción. Además, si el niño no se perdió en el bosque y tenía motivos para escaparse, tenemos que ampliar el rango de búsqueda e incluir la carretera. 警员意识到他们必须改变搜寻方向，如果不是在森林中迷路，孩子很有可能会回到公路上，并搭乘路过的车辆。真是这样的话，孩子现在已经离这里很远了。原本一直就很焦急的父亲，被这一消息吓得更加不知所措。随着时间缓缓流逝，气温也越来越低。安娜担心丈夫着凉，想要拿出外套给他穿上，然而丈夫却并不买账，他还在因为孩子的事跟他生气。¿Por qué no me quiero poner la puta chaqueta? A mí también me duele. Cuando iba manejando y me tapó los ojos, sentí que nos íbamos a morir. Los tres. Sentí pánico de que algo así pueda volver a pasar. Algo así o peor. Tengo pánico ahora. Porque ahora mi hijo está con una polera manga corta, perdido en medio de un bosque donde supuestamente hay pumas. No tengo imaginación para pensar en el futuro. No tengo cabeza para eso. Está bien. 父亲的情绪开始激动起来，跑进车里，疯狂地按着喇叭。警员赶紧过来制止，警告他孩子会将喇叭声当成一种威胁，并让安娜也到车里等待，不要影响他们寻找孩子。这时，外婆的电话再次打来，安娜为了不让他们担心，依旧撒谎应付了过去，表示轮胎被扎了，要晚一点才能到。丈夫再也忍受不住，妻子到现在还没有认清事情的严重性。Tú no estás entendiendo lo que está pasando acá. Nosotros no vamos a llegar a dormir a la casa de tu mamá esta noche.
¿Por qué no? Si lo pueden encontrar en cualquier momento. ¿Y qué? Porque en el mejor de los casos, si aparece sano y salvo, igual lo van a llevar a un hospital y le van a hacer exámenes. Y a nosotros nos van a llevar a una comisaría y nos van a interrogar. Y lo más probable es que nos acusen de maltrato o abuso o no sé qué hueva. Y eso lo va a saber tu mamá, lo va a saber mi familia, los vecinos, mi jefe, en el colegio. Cagamos, ¿me entiendes? Cagamos, esto ya no se puede tapar ni ocultar con más mentiras. 听到这里，原本一直都很淡定的安娜这才开始着急起来，原因却并不是孩子失踪，而是一直维持的好母亲身份马上就要保不住了。她不顾警察的阻止，疯狂地冲进树林中，撕心裂肺地叫喊着孩子的名字。在丈夫眼中，妻子终于变得正常了，这才是母亲得知孩子失踪后该有的表现。赶紧抱住妻子，不停地安慰。然而接下来的话却让她如遭雷击。Hay una parte de mí que preferiría no encontrarlo. Nunca. Nunca. ¿Qué dijiste? Dije que hay una parte de mí que preferiría no encontrarlo nunca. Es primera vez que me atrevo a confesarlo. ¿Confesar qué? Que desde que nació Luca yo no logro ser feliz. 丈夫简直不敢想象自己妻子竟然能说出这种话，可这只是个开始。压抑了7年的安娜就像是决堤的洪水，将埋藏在心底的话全都倾泻而出。 Pero yo soy una buena mamá, Mateo. Toda mi vida gira en torno a mi hijo. Y yo me levanto y me acuesto pensando en él. Lo llevo, lo traigo al colegio, lo acompaño a sus actividades extraprogramáticas, le compro su ropa, lo llevo al doctor, le doy su comida, me preocupo que haga sus tareas, que se lave los dientes, de comprarle sus regalos de Navidad, de hablar con las profesoras cada vez que la caga en clase, de relacionarme con las otras mamás para que lo inviten a los cumpleaños de sus hijos. Todo. Y lo hago meticulosamente, Mateo, con mi máxima atención. Eso es ser una buena mamá, ¿no? Sí. Tú eres una muy buena mamá. Yo nunca he pensado nada distinto a eso. ¿Mm? Tú sabes por qué yo dejé de trabajar. Esa fue tu decisión, yo no te obligué. Sí. ¿Pero por qué? Eres mi pareja, Mateo. Podría haberte interesado saber por qué yo estaba dejando un trabajo que a mí me gustaba mucho. Supongo que fue porque querías pasar más tiempo con Enruca. Dejé mi trabajo en la revista porque todo lo que te acabo de nombrar lo hacía al mismo tiempo que trabajaba 8 horas al día. Y no da. Estaba completamente colapsada. Entonces alguien tenía que renunciar. Por eso contratamos a la Mari. Mm. Mm. ¿Pero tú crees que la Mari está capacitada para ir a rogar como mes por medio al colegio que no echen a nuestro hijo? No. 父亲终于意识到妻子没有在说胡话，可他却将照顾儿子的功劳都揽在了自己身上。当安娜提到每次都是她送孩子去医院时，找到了反击的机会，强硬地表示自己也曾这样做过很多次。然而在安娜的列举下才意识到，7年来他只送过2次，一次是妻子不得不加班，一次是妻子摔断腿无法行动。不服输的他将原因都推到了工作上。 Bueno, pero si tú dejabas de trabajar, yo tenía que traer la plata a la casa. Además, yo lo cuesto todas las noches. Sí. Y le lees un cuento. Y los fines de semana lo llevas al cine con cabritas. Y cuando hay partido de fútbol lo llevas al estadio. Sí. Lo pasamos bien. Sí. Nos reímos juntos. Se llevan muy bien ustedes, ¿no? Yo trato de estar con el Lucas lo más que puedo los fines de semana, cuando no estoy trabajando. Cómodo, ¿no? No, pero si no lo hago por comodidad, lo hago porque no me queda otra. A mí también me gustaría dedicarme a él los fines de semana. Yo creo que me iría mejor. Que ser papá o ser mamá sea incorporar a tu hijo en las cosas que ya te gustaba hacer antes que él naciera los fines de semana. Pero yo no me tiro las pelotas de lunes a viernes.
Yo trabajo más que la mierda. Los dos hacemos lo que podemos. Si no te estoy criticando. 安娜并没有想要争什么，她和其他母亲讨论过这件事，所有人都有过类似的感受，不堪重负，不断牺牲，没有人想过当母亲是个这么艰巨的工作。唯一不同的是，当孩子拥抱他们或者说出爱他们的时候，都认为这一切都是值得的。 Yo no siento esa plenitud. Nunca la he sentido. A mí Lucas me hace sentir vacía. Solo me recuerda mi renuncia. 父亲彻底败下阵来，无话可说的他想要逃避，而安娜也终于说出了心底最深处的那句话。 Que yo nunca quise ser madre. No, cállate. Cállate, eso no es verdad. Lucas era un niño deseado, los dos lo queríamos, los dos. No. Yo accedí a quedarme embarazada por ti. Querías tanto ser papá. 安娜的倾泻还在持续着，而更令父亲恐惧的是，安娜甚至觉得儿子早已察觉到自己不想要他，否则一个那么聪明的孩子为什么总做出那些疯狂的举动？安娜每天都在想，如果回到过去，她还会不会怀孕？答案却从没有变过，那就是不会，哪怕这样意味着失去儿子和丈夫。 Estás diciendo que no quieres a tu propio hijo. Sí lo quiero. Lo que odio es ser su mamá. ¿Y también odias ser mi mujer? Hace mucho tiempo que no soy tu mujer, Mateo. Solo soy la mamá de tu hijo. No. Yo no te veo así. Si hace 8 años yo te hubiera dicho que yo no quería ser mamá, ¿tú habrías podido quererme? A mí. Solo quererme a mí. ¿Tú habrías seguido conmigo si yo no hubiera querido ser madre? No. 就在这时，那名搜寻的警员带着他们的儿子走了过来。然而搜救犬还在赶来的路上，一名警员的搜寻范围也有限，这说明安娜是对的，儿子其实一直躲在附近。他扭头看向自己母亲，却并没有走过来。母亲也看着儿子，同样没有走过去。一家人终于重聚，但这个家是否还能容得下安娜？